¿Cuál es la memoria que está interesado en fijar Carlos Horacio Durán en esta obra? Pues el título es indicativo al respecto, pero si se quiere algo más explícito, dice Carlos, el presente trabajo intenta solamente mostrar una visión panorámica de la participación de la Iglesia en su parte jerárquica en los principales momentos histórico-políticos de Colombia. Mostrar una visión panorámica tiene que ver con hacer ver, con abrir los ojos, con llamar la atención, funciones propias, no digo solamente del historiador, sino del maestro. Y para hacer ver hay que sacar de la oscuridad o de la penumbra, enfocar algo en el escenario histórico con algún tipo de luminaria para destacarlo de todo lo demás. Saber que Carlos Horacio está interesado en hacer ver, en destacar mediante algún ardid de la luminotecnia un conjunto de actores, un conjunto de relaciones y tensiones, equivale a saber desde el principio que no está interesado en tapar, sino en destapar, no en ocultar, sino en encontrar, no en enmascarar, sino en desenmascarar. No es el propósito, dice Carlos, el de hacer una historia completa de la vida de la Iglesia colombiana, sino el de presentar los hitos principales de nuestro acontecer como nación independiente políticamente. Se trata, continúa, de un bosquejo empezado en el año 71, con grandes limitaciones y muchas afirmaciones que tendrían que ser analizadas con mayor profundidad. Decía el mismo Carlos Horacio en la carta que acompañaba la entrega del original al Centro de Documentación del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos. Sin embargo, el centro se decidió a publicarlo porque, comillas, a pesar de todas las limitaciones del presente trabajo, es un esfuerzo histórico de lanzar al tapete de la discusión en el movimiento algunos puntos claves sobre la formulación teórica de las relaciones entre Iglesia y Estado y entre fe y política. Se trata entonces de sentar pistas para futuras investigaciones, de marcar algunos hitos, algunos mojones para desbrozar el camino que es preciso continuar. Carlos Horacio nos remonta en el diseño de su esbozo al periodo de la ocupación musulmana comprendido entre el año 711 y el año 1492, cuyas influencias, según él, aportaron al reino español una gran ventaja técnica y cultural sobre el resto de Europa. Al-Khorasmi, Avicena, Al-Idrise y Averroes, hoy grandes desconocidos, reconfiguraron todo el paisaje intelectual de la época. Ni España ni Europa serían lo que son hoy sin el álgebra de Al-Khorasmi, sin las enseñanzas médicas y filosóficas de Avicena, sin la geografía y la cartografía de Al-Idrise y sin el rigor racionalista y filosófico de Averroes. Fueron ellos los que crearon el caldo de cultivo para el nacimiento de la ciencia en Occidente, y ni Copérnico ni Galileo habrían podido sostener lo que sostuvieron sin los fundamentos ya echados por el legado árabe. Como lector de la Quinate, me tropecé frecuentemente con alusiones a sus fuentes árabes que decían, para los que sabemos latín, Sicut dixit Avicena o Sicut dixit Averroes, en todos los tratados de Veritate, en la Summa contra Gentiles y en la Summa Teológica. Occidente menospreció e invisibilizó las contribuciones del pensamiento árabe. Más aún, elaboró una propaganda antimusulmana a la sombra de los guerreros de Dios llamados los cruzados, y mucho, pero mucho antes del ataque a las Torres Gemelas, debemos al señor Samuel Huntington toda clase de estereotipos malintencionados y diabolizaciones de la cultura islámica que circulan por ahí sin ejercicio crítico. Claro que después del ataque a las Torres Gemelas se expandieron como catecismo de Occidente a través de los más media
de modo que hoy damos por sentado que el islamismo es hostil a cualquier tipo de innovación. Fueron los árabes los que contribuyeron a la industria del libro con las primeras fábricas de papel que instalaron en Sicilia y España. Y eran estas fábricas las que surtían de papel los complejos procesos de producción de libros que ocurrían en las abadías de Toledo y Sevilla, una de cuyas tareas era la traducción de obras del griego y del hebreo al árabe y del árabe al castellano, que era una variante del latín de la época. Con estas contribuciones hoy invisibilizadas, colocaron al reino español en una posición privilegiada como productor e importador de sentido. Inicio de la constitución del Estado con los reyes de Castilla y Aragón y de la tecnología que impulsó su agricultura y ganadería y las primeras herrerías. Eran las alegres fábricas de saber, magistralmente escritas por Humberto Eco en El nombre de la rosa. El predominio musulmán terminó con la toma de Granada justo en 1492, cuando se acababa de conminar a los judíos y a los musulmanes ante el dilema de convertirse o expatriarse. El segundo hito que escoge Carlos Horacio, desde la colonización hasta la independencia, se refiere al régimen del patronato o vicariato regio. En otros términos, podríamos hablar de una política eclesial, sigue hablando Carlos, entendida como una necesidad de irrumpir en los acontecimientos históricos en su conjunto con una interpretación menos intuitiva de la realidad. Hace falta, dice, de una manera concomitante, que mediante una reflexión entre la teología y las ciencias humanas se arme de un instrumental político-analítico que le permita presentarse, yo diría que falta presentarse en sociedad y generar con más certeza su propia opción en los nuevos proyectos históricos. Este último párrafo retiene mi atención porque Carlos no habla allí ni de la Iglesia, ni del Estado, ni de la fe, ni de la política. Habla de su propia práctica como historiador. Al construir este panorama de la historia, estaba haciendo uso de una mediación científico-analítica con el fin de avisorar un horizonte de sentido para su praxis histórica como creyente y un horizonte de sentido para la eclesía como colectivo de creyentes. Para prestarle mi voz a Carlos Horacio, quiero decirlo a mi manera. Para generar con más certeza su propia opción, su propia política eclesial, su propio proyecto histórico, es necesario pasar de una interpretación intuitiva e ingenua de la realidad a una interpretación más compleja, fundamentada en una relación interdisciplinaria entre la teología y las ciencias humanas. Me inspiro en el profesor Freire y más específicamente en su obra Educación y Actualidad Brasileña, obra que precedió la publicación de Pedagogía del Oprimido, poco conocida en nuestro medio y sin embargo fundamental para comprender su visión global de la educación. Lo que hago es generalizar para todas las disciplinas productoras de sentido, todas las disciplinas productoras de sentido, filosofía, teología, pedagogía, lo que Freire hace con la ciencia de la educación llamada pedagogía. Todas y cada una de estas disciplinas necesitan de las ciencias humanas y de su instrumental para comprender, 1, el contexto en que se mueven y actúan, 2, el sentido de su intervención sobre los acontecimientos. De esta manera contribuyen con más certeza, como decía Carlos, a construir la conciencia crítica del contexto y a abrir horizontes de sentido para la praxis histórica del individuo o del colectivo. Mil gracias.